En el vídeo pasado hablamos de si había pruebas científicas de la existencia de Dios, con la primera parte de este libro. Y ahora este es el bestseller que copa cualquier librería. Ya no solo que Dios exista, sino que la figura de Jesús es una deidad, es Dios. Realmente las evidencias de que Jesucristo es ese que dijo ser, es decir, Él dijo yo soy Dios, pues son tan grandes que es muy imprudente pensar que no lo es. En este libro se defienden como pruebas científicas, que hay un apartado concreto al que yo me he centrado, la famosísima sábana santa, como prueba científica de que Jesús es Dios, los milagros eucarísticos, es decir, la multitud de casos que ha habido de hostias sagradas que sangran y que tienen supuestamente la sangre de Cristo, ¡wow! Y aquí nos vamos al terreno de las matemáticas, las profecías cumplidas. El autor valora la probabilidad de que todas las profecías que se hicieron y que están recogidas en el Antiguo Testamento se cumplieran en una sola persona, en la figura de Jesús. Para él, eso es prueba irrefutable de la divinidad de Jesucristo. La verdad que la investigación de esta parte para mí ha sido mucho más nueva porque he hecho más debate sobre la existencia de Dios a nivel filosófico, científico, pero ahondar de lleno en estas cuestiones, analizar al autor con pensamiento crítico y refutarlo o no, me ha parecido una experiencia muy buena. ¿Será que esta vez hay algo de verdad que realmente me convence en estas páginas? ¿Ah? El enigma humano, evidentemente. Hay 24 fuentes antiguas, hostiles al cristianismo y que menciono con los textos que dejan absolutamente claro que Jesucristo existió. Antes de meternos en las tres grandes cuestiones, como he dicho, milagros, sábana santa y profecías, hay que tener dos consideraciones iniciales. La primera, y la que dedica gran parte del libro también el autor, es si Jesús existió. Y aquí tengo que estar de acuerdo con el autor, es decir, las fuentes independientes no cristianas que atestiguan la figura de un maestro, un profeta judío que existió, que tenía gente que le seguía y que fue crucificado bajo el mandato de Poncio Pilato, está suficientemente atestiguado históricamente, vaya. Podríamos irnos, el más importante, ¿no?, a Flavio Josefo, que también lo menciona el autor en ese libro, pero con un pequeño truquito. Y es que en torno al 93-94 después de Cristo, Flavio Josefo, un historiador judío, en sus Antigüedades judías, pues mencionó la figura de Jesús en este párrafo. Ojo, mirad lo que está en corchetes, ¿vale? El autor da todo esto como verídico escrito por Flavio Josefo, pero los historiadores no se ponen de acuerdo y el debate está abierto en qué fue realmente originario de él y qué fue añadido por escribanos cristianos. Lo que está en corchetes es probablemente lo que se escribió a posteriori por ya seguidores del cristianismo. Lo vemos, ¿no? Apareció Jesús, un hombre sabio, se añade, si es lícito llamarlo hombre, fue autor de hechos asombrosos, maestro de gente, atrajo a judíos, él era el Mesías, lo ponemos en duda, y el tema de la resurrección, se les apareció al tercer día de nuevo vivo, también está cuestionado por los historiadores, incluso cristianos. Pero bueno, otros historiadores romanos, incluso como Tácito, que no eran muy pro cristianismo, hablaban de la secta de Cristo, que efectivamente que había sufrido la crucifixión bajo el mandato de Poncio Pilato. También tenemos a Plinio el Joven, que decía que cantan himnos a Cristo como un dios. Así que sí, la figura histórica de Jesús está constatada, pero ¿es Dios? Tenemos que volver a algo más terrenal, y es que no sé si os acordáis que hace unos meses os comenté lo peligroso que es que información nuestra pueda estar rodando por internet y cómo estamos más expuestos que nunca. Yo, al ser una persona también con cierta exposición pública, soy consciente de lo que quiero que se sepa de mí, ¿no?, públicamente, y lo que quiero que se mantenga en privado, ¿no?, mi información personal. Por eso me ha venido de lujo esta colaboración con Incogni, la herramienta para borrar toda información sensible de tus cuentas, direcciones, teléfonos, etcétera. Que además más fácil no puede ser, porque es que se encarga de todo automáticamente la propia página. Yo me había olvidado. Mirad, puedo ver en mi panel el total de solicitudes de borrado de datos que se van monitoreando y gestionando solas. No hace falta que estés pendiente. Y la propia herramienta se queda vigilando algunas por si vuelven a exponer o usar tus datos. O sea que imaginaos, también puedes ver exactamente dónde estaba tu info personal y solicitar de forma manual que se elimine pues la información de webs concretas. El proceso es muy fácil, solo hay que crearse una cuenta con vuestra información básica para que puedan encontrar vuestros perfiles, autorizáis a borrar la información sensible y puedes ver al momento dónde están tus datos y cómo se eliminan. Me han dado un 60% de descuento con el código LAGATA en el plan anual, así que yo de vosotros aprovecharía, os lo dejo en la descripción. Cuando se trata de nuestros datos, cualquier precaución es poca. Se necesita ser muy poco sabio para no creer en él. Antes de meterme de lleno, no puedo ignorar que, aunque hay que reconocer que en este libro dedica menos espacio a atacar el ateísmo, por la cara de gratis, de repente hay una sección llamada La psicología del ateísmo, en la que básicamente menciona estudios a Freud, etcétera, para decir que la ausencia de padre en la vida real provoca la no aceptación de un padre superior, es decir, el padre Dios, por así decir. Y hace aquí unas piruetas en cuanto a estudios y evidencia científica que son fascinantes de leer.
porque desarrolla la falacia anecdótica, es decir, nombra ateos de la historia que han tenido pues ausencia de padre, como Albert Camus, Bertrand Russell, Sartre, escritores, filósofos ateos. Y luego lo liga con que hay estudios que dicen que la ausencia de padre en niños perjudica el desarrollo de habilidades sociales y de comportamiento dañadas en los adultos. Para él la relación de ha habido ateos que no tenían padre y no tener padre provoca comportamientos conflictivos, lleva directamente a que una es causa de la otra. Bueno, no hay que extenderse mucho tampoco, no hay ningún estudio en el mundo que te vaya a decir que la falta de creencia en una religión sea causa de una falta de figura paterna o lo que quieras decir, porque no tiene ningún tipo de base. El autor está empecinado a defender que hay un defecto de forma, de base, de educación, que hace que niegues que Dios exista, ¿no? Cuando la realidad es mucho más sencilla, y yo le animo a que hable con muchas más personas no creyentes o agnósticas y verá que las explicaciones son diversas, incluso no tiene por qué haber una explicación muy profunda. Bueno, en fin. Y esto nos lleva directamente a la primera de las cuestiones, las profecías. Hay entre 200 y 500 profecías en el Antiguo Testamento sobre el Mesías y las cumple todas. Profecías, bueno, me encanta esta parte. En el libro se defienden que hay entre 200 y 500 profecías que se han cumplido. ¿Es una señal divina esto? ¿O es una señal de Satán? Que alguien se manifieste, por favor. Bueno, el libro se defiende que hay entre 200 y 500 profecías que se han cumplido y menciona el estudio de los profesores Stoner y Neumann, que hacen un cálculo probabilístico de que 8 profecías seleccionadas, las vamos a tener todo el rato en pantalla porque las vamos a analizar, que se hicieron sobre un Mesías se cumplieran todas en la figura de Jesús. El resultado es apabullante, una posibilidad entre 10 a la 28, o sea, menos que cualquier persona que haya existido nunca, o sea, la probabilidad es demasiado baja. Es decir, Jesús tiene que ser ese Mesías, ese Dios que las profecías vaticinaban. Vale, aquí para analizar la metodología que se ha utilizado, primero hay que ver si esas profecías se hicieron realmente, ¿vale? Y segundo, si hay evidencia histórica independiente de que se cumplieran en la figura de Jesús. ¿Por qué no es suficiente con que salga cumplida en el Nuevo Testamento? El autor trata este tema en el libro, no habla de la poca fiabilidad de los apóstoles, pero ignora la motivación principal por lo que los historiadores no consideran los Nuevos Testamentos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan como evidencia histórica fiable. ¿Por qué? Porque ellos ya eran seguidores de Jesús y se debate si ajustaron las profecías del Antiguo Testamento a la vida y obra de Jesús para que encajara todo de una manera mucho más exacta. Así que vamos a hacer un análisis rápido y empezamos ya con la primera, y es nacerá en Belén. Eso está en Miqueas 5:2, que dice: pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña, saldrá el que será el gobernante de Israel. Todas estas profecías fueron encontradas en los rollos del Mar Muerto, que incluyen pues eso, los textos bíblicos más antiguos conocidos, y es una joya que nos permite ver que se escribía y que se profetizaba en el siglo I, II, III antes de Cristo. ¿Qué pasa con el nacerá en Belén? Que lo más probable, según historiadores independientes, es que Jesús naciera realmente en Nazaret. Muchos biblistas incluidos dicen que tanto Mateo como Lucas, que son los que dicen en el Nuevo Testamento que Jesús nació en Belén, la imagen clásica, ¿no?, de ese nacimiento, conocían la profecía de Miqueas y ajustaron para crear la figura religiosa y mesiánica de Jesús su nacimiento en Belén. De hecho, es que ni los propios evangelistas se ponían de acuerdo. Marcos y Juan decían que ocurrió en Nazaret, y de hecho es lo más probable, puesto que sus padres eran de allí. 2. Ser precedido por un mensajero. De Malaquías. Malaquías parece ser que es un conjunto de oráculos, no es una sola persona. Malaquías decía que él enviaba un mensajero que precedía el camino delante de él. Y Lucas o Marcos dicen que fue Juan el Bautista. Pero realmente era Elías, ese mensajero, el que iba a volver según las profecías, no Juan el Bautista. Eso fue adaptado a posteriori para pues que encajara con la figura de Jesús. Otra profecía, ¿no?, que entraría montado en un asno, que es en Zacarías 9:9, como veis aquí el texto, y también está confirmado pues por los 4 apóstoles. No hay evidencia alternativa tampoco, y es verdad que Jesús conocía las escrituras judías. Podría haber hecho también esta performance porque él ya se creía un maestro o un profeta. La de ser traicionado por un amigo parece ser que según las evidencias sí, ¿no?, porque acabó traicionado y crucificado según los historiadores, así que eso podemos decir que se cumple. Ser vendido por 30 monedas de plata, más de lo mismo. En la original profecía hablan sobre pastores y hablan de las 30 monedas, y solo lo corrobora ese detalle Mateo. Puede haber sido también una adaptación de las profecías. La siguiente, lo mismo, la tenemos que dejar en duda porque va ligada a la anterior, así que no son profecías independientes y tampoco están corroboradas fuera del Nuevo Testamento, ¿no? La de será llevado como cordero llevado al matadero, que cargaba con los pecados de muchos, les llevaría a la salvación. Esa profecía es muy interesante porque parece ser que se refería al pueblo de Israel. De hecho, Isaías, unos versículos antes, dice: tú eres mi siervo Israel y estoy orgulloso de ti. Hay muchos incluso rabinos judíos e incluso historiadores cristianos que cuestionan también
también si ahí se refería a una figura de un Mesías o era una alegoría al pueblo de Israel. Y morir con manos y pies perforados es una de las cosas que hemos dicho que está comprobada por historiadores independientes. Así que, como vemos, cuando analizamos las profecías bajo una línea lógica de encontrar evidencias independientes fuera de sus propios seguidores, vemos que o algunas se pueden reinterpretar para adaptarlas a un Mesías como Jesús, u otras solo están corroboradas por los Nuevos Testamentos. Así que lo que antes parecía tan extraordinario ahora puede parecernos mucho más conveniente. Si Dios existiera, ¿podría hacer milagros? Sí. ¿Por qué Dios, que es omnipotente, podría decidir, no, yo no quiero hacer milagros? No hay ninguna razón. Llega mi parte preferida, la de los milagros eucarísticos, porque cuando empecé a leer sobre este tema me quedé fascinada y yo pensaba, ¿cómo es posible que aparezcan en Eucaristías, en misas, de repente hostias con color rojo y que pueden imitar un poco la sangre de Cristo y que luego científicos las analicen y concluyan que hay tejido cardíaco vivo, glóbulos blancos vivos? ¿Cómo es eso posible? ¿Hay una explicación científica alternativa a que es Jesús manifestándose en forma de milagro en la hostia? El autor menciona muchos casos como el de Buenos Aires, ¿no? Que entre 1992 y 1996 se encontraron varias veces pues este tipo de hostias, ¿vale? Y fueron analizadas encontrando esto que os he dicho, ¿no? Tejido cardíaco vivo y glóbulos blancos intactos. Pero ¿qué pasa con estos informes que se hicieron? Realmente, primero, no hubo una cadena de custodia real, es decir, no llegaron los científicos, aislaron la muestra para que no hubiera contaminación y analizarla después. Se encontró ADN humano en proporciones muy bajas y ADN no humano en proporciones muy altas, lo cual es típico de una contaminación por manipulación. O sea, que alguien tocara la muestra, la hostia, sin guantes. El ADN no humano lo que sugiere es que la mayor parte del material biológico provenía de otras fuentes, que seguramente sean, amigos, bacterias u hongos. Y os voy a presentar a vuestra nueva mejor amiga, la Serratia marcescens. Qué difícil pronunciar. ¿Sabéis en algunas duchas, no sé si en la vuestra, pero otras que habéis visto, que salen como unas manchas rojizas, rosadas en las esquinas? Pues esa es la más común, pero hay otras bacterias u hongos que también dejan estos residuos. De hecho, el mayor estudio que ha habido hasta la fecha lo hicieron precisamente dos cristianos. El doctor Kelly Kers, que es biólogo, doctor en inmunología y ferviente cristiano, 24 años trabajando en la escuela católica, él lo que busca es que se profesionalice este tipo de milagros. Analizó 25 casos famosísimos, concluyendo que se encontró contaminación bacteriana y fúngica en la mayoría de ellos, incluyendo esta, la Serratia, Brendumonías, Epicoccum, Fusarium, que producen este tipo de pigmentos. Es decir, tú dejas la hostia en la misa a remojo en agua o coge humedad, puede aparecer estos pigmentos, pero claro, os preguntaréis, ¿pero en unos análisis científicos cómo se va a confundir esto con tejido cardíaco o que salga positivo en antígenos? Porque es que no solo eso, el autor defiende como ya prueba definitiva el grupo sanguíneo que aparece en todas las hostias sagradas es el grupo AB, que es precisamente el grupo sanguíneo que se encontró en la Sábana Santa, de la que hablaremos ahora después. Prueba irrefutable de que es Cristo manifestándose en la hostia y en la Sábana Santa. Pero la realidad es que cuando hacemos pruebas serológicas clásicas, realmente pues superficiales, que es la que se hicieron la mayoría de este tipo de milagros para analizarlos a posteriori, lo que se hace es detectar antígenos A y B en superficie de las células. Pero es que muchas bacterias comunes expresan precisamente el mismo tipo de antígenos A y B en su pared celular. Así que es muy posible que la hostia contaminada dé un falso positivo AB, aunque no haya una sola gota de sangre humana. De hecho, la Iglesia Católica no reconoce estos milagros y lo que yo pienso es que debería haber una cadena de custodia, una fiabilidad, porque a mí me encantaría que de verdad se estudiase en profundidad para determinar si son hongos, si son bacterias o si es la sangre de Cristo u otra explicación. Y por supuesto que es que cuando se ha estudiado seriamente, en muchos de estos casos se ha visto que precisamente era la presencia de estos hongos y bacterias los que estaban en la hostia. ¿Es la Sábana Santa una prueba irrefutable de que Cristo existió? Yo creo que sí. No solo que Cristo existió, sino de la resurrección. Bueno, y llegamos a mi parte preferida, yo creo, y es uno de los mayores misterios de la humanidad, diría yo, ¿eh? Ya lo sabemos, la Sábana Santa o el Sudario de Turín es un lienzo de lino de unos 4 metros de largo y 1 de ancho que muestra la imagen frontal y dorsal de un hombre desnudo. Y además tiene marcas de flagelación, heridas en muñecas y pies y una herida en el costado. Se ha analizado intentando ver el origen, la procedencia en multitud de ocasiones y todavía tenemos muchas preguntas y pocas respuestas.
incluso de la metodología por la que se quedó grabada esa figura en esa sábana. No tenemos una respuesta concluyente. Respecto a qué antigüedad tiene la sábana santa, el estudio más aceptado son los del carbono 14, que fueron 3 estudios independientes: Oxford, Arizona y Zúrich. Los 3 concluyeron que el origen era medieval, en torno al 1260-1390, que además coincide con la primera vez que se documentó la aparición de la reliquia y con escritos de la época que de una carta a un obispo al Papa ya se decía que la sábana era un fraude. Pero los críticos a estos estudios dicen que podrían haber cogido un tejido posterior, o sea, un remiendo, y haber hecho el análisis sobre ello, y que puede ser que el origen sea de aproximadamente 2000 años. Así lo determina un estudio del 2022. Pero es que hicieron un método un poco experimental, que era pues con suposiciones sobre temperatura, humedad, rayos X. No ha sido replicado, por lo tanto quedamos en duda. Y sobre cómo se formó esa imagen también hay muchísimo misterio, ¿veis, no? Como parece que se haya transferido a la sábana, al sudario, la imagen de ese hombre torturado. Se han hecho muchos estudios, en concreto el más importante en 1984 se hicieron pruebas de contacto, calor, luz, vapores, pintura. Ninguna puede reproducir la imagen completa, así que volvemos a quedarnos con la duda. Y el gran debate es si el origen es medieval, es decir, muy posterior a cuando existió la figura de Jesucristo, si no, si es más antigua, su origen, que eso parece que está bastante demostrado, y por supuesto, si correspondió a Jesús. Así que este misterio lo tenemos que dejar todavía sin conocer, aunque también os digo, aunque realmente fuera de Jesucristo, la sábana santa, eso tampoco sería prueba irrefutable de su divinidad, por así decir. Bueno, creo que analizar estas cosas ha sido interesantísimo. Sigo pensando, como conclusión, que no he visto ninguna evidencia fehaciente ni con el cumplimiento de las supuestas profecías, puesto que requiere de un acto de fe y un acto de confianza de que lo que dijeron los Nuevos Testamentos realmente era 100% fiable históricamente. Con los milagros eucarísticos creo que tenemos una explicación alternativa bastante plausible e interesantísima también, que es la de la contaminación por hongos y bacterias, y en cuanto a la sábana santa lo dejamos en un auténtico misterio que a mí personalmente me fascina. Se acaba aquí esta biología de vídeos sobre la figura de Dios, la existencia, la divinidad de Jesús. Me ha encantado hacerlo, espero que a vosotros también os haya gustado verlo. Seáis de la creencia que seáis, aquí todos somos bienvenidos en la casa de nuestro Dios Carl Sagan. Así que gracias por ver este vídeo hasta el final y nos vemos muy pronto.